Ahora sí vamos en vivo con el estudio del Evangelio de Juan en el capítulo 11. Estamos terminando el capítulo 11. Vamos a orar para pedir que Dios nos dirija. Señor, gracias por el tiempo que vamos a estudiar tu palabra el día de hoy. Toma control de la situación, bendícenos con tu palabra y acompáñanos, danos sabiduría para entender el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 11, donde vamos a terminar el capítulo de la resurrección de Lázaro. Juan, capítulo 11. La semana pasada ya hemos terminado, cuando estudiamos la resurrección de Lázaro, empezamos, primero la historia comienza con Jesús al otro lado del río Jordán, donde recibe la noticia de que Lázaro está enfermo. Y se toma todavía unos días antes de ir, y en esos días Lázaro fallece. Cuando va a ver ya a Jesús a visitar a la familia, a Marta y a María, que eran las hermanas de Lázaro, Lázaro ya lleva 4 días de muerto. Y Jesús lo primero que nos enseña es una conversación. La conversación que tiene con Marta, donde le dice esa frase tan conocida, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después de la conversación con Marta, tiene la conversación con María, ¿no? Cuando María cae a sus pies llorando, porque Jesús no había ido antes, ¿no? Y bueno, y después de esto Jesús le dice a María aquella frase también importante: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y inmediatamente después Jesús va y levanta a Lázaro, resucita a Lázaro, recompone el cuerpo de Lázaro, que ya lleva 4 días en estado de putrefacción. Así que se recompone el cuerpo y lo vuelve a la vida. Y así nos quedamos la semana pasada en ese texto. El día de hoy nos toca estudiar desde el versículo 45 hasta el versículo 57. Y esta porción de la Escritura, que es la última parte del capítulo 11, es en cierta manera es un pasaje tan triste, tan penoso, porque refleja el corazón de los hombres, el corazón incrédulo de muchos hombres, que pierden la oportunidad de su salvación por necedad, por tontería, en fin. Entonces vamos a estudiar este pasaje, que es un pasaje triste en realidad, pero antes vamos a recordar algunas cosas. Hemos estudiado, imagínate que conocemos a una persona X, ¿no? Que de repente vemos que en una fiesta, en una reunión, puede convertir el agua que se usaba para lavar los pies, la convierte en vino de excelente calidad. Un milagro interesante. Pero después vemos que esta misma persona, viene un personaje, una persona importante de la nobleza de la ciudad, y le pide que por favor sane a su hijo. Y este personaje que hemos conocido, que se llama Jesús, sana al hijo de este noble y lo sana a distancia. Ni siquiera fue a verlo, sino que lo sana a distancia. Cuando da la orden, el hijo de este noble enfermo se recupera de su enfermedad. Entonces lo vemos a este Jesús caminando y encuentra en un lugar donde había un montón de enfermos junto a una piscina, ¿no? A un estanque de agua, encuentra un paralítico que lleva muchísimos años postrado en tierra. Y Jesús se le acerca y le da una orden, y este paralítico se levanta y comienza a caminar delante de nuestros ojos. Luego,
en una reunión, estamos participando y somos cerca de 10.000 personas, 5.000 varones adultos, pero con niños y mujeres y ancianos, más o menos unos 10.000. Y resulta que vemos a este Jesús agarrando un par de panes, un par de peces, y multiplicarlos y darnos de comer a las 10.000 personas, y todavía sobran como 12 canastas de panes y peces. Esa misma noche vemos a Jesús rompiendo las leyes naturales y caminando sobre el agua, cosa que nadie había hecho nunca. Luego nos encontramos a un ciego de nacimiento, una persona que nunca había visto, y este Jesús pasa por delante de él y le escupe, hace una masita de barro con la tierra, le unge los ojos, lo manda a lavarse los ojos, y de regreso vemos al ciego que ha recuperado la vista que nunca tuvo porque era ciego de nacimiento. ¿Y sabes qué? Y ahora hemos visto a un cadáver de 4 días, ya putrefacto, ya emitiendo esos gases fétidos que emiten un cadáver, y que de repente, ante la orden de este personaje, Jesús, lo vemos que recupera la vida. Con todas estas cosas, con todas estos señales y milagros, ¿qué debemos hacer? Nada, no tomamos todavía la decisión, estamos emocionados, porque nos parece impresionante, pero decidimos no solamente llevarnos por los milagros, sino escuchar un poco sus palabras. Y entonces escuchamos que Jesús habla con un tal Nicodemo y que le dice: mira, Nicodemo, es necesario nacer espiritualmente para poder entrar al cielo. Nacemos físicamente, pero ahora necesitamos nacer espiritualmente. Y luego escuchamos que Jesús habla con una samaritana y le dice a la samaritana: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías y yo te daría agua viva que sale de tu corazón, que significa una vida fresca, una vida gozosa, una vida llena de paz que brota de tu corazón. Este mismo personaje, Jesús, luego lo escuchamos hablar en una disertación y decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el pan de vida que los hombres necesitan, que Él es la luz del mundo, que hay un redil donde están las ovejas del Señor, y ese redil tiene una puerta, y Él es esa puerta. Pero también que el rebaño de ovejas tiene un pastor, y Él es ese pastor. Y para sumarse a todo esto, escuchamos una frase impactante. Él nos pide que creamos en Él. Este de los milagros, este hombre de los milagros, este hombre de estas frases impresionantes: yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Este hombre nos pide que creamos en Él. Y entonces dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuál debería ser la actitud de un ser humano normal? ¿Cuál debería ser la actitud de un ser humano que ha visto todos esos milagros, que ha escuchado todas esas frases, y ahora ese personaje impresionante te dice: cree en mí, confía en mí, decide, utiliza tu fe, utiliza esa capacidad que tenemos los seres humanos de creer y enfócate en mí. Ríndeme tu vida, entrégame tu vida, decide seguirme. ¿Cuál sería una reacción de un ser humano normal, inteligente? Pues seguirlo, ¿verdad? Seguirlo. Y esas personas que estaban acompañando a Marta y a María en el velatorio de Lázaro, algunas de ellas hicieron eso. Vamos a leer Juan capítulo 11, y en el versículo 45 nos dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús
y creyeron en él. Entonces, por fin, esta gente, después de ver este milagro impresionante de la resurrección de Lázaro, dicen definitivamente, este es un enviado de Dios, pero de verdad. No es que se está dando como que si fuera un enviado cualquiera, no, este realmente es un enviado de Dios. Este realmente es el Hijo de Dios. Este es el Mesías que estábamos esperando. Este es el Redentor de la humanidad que estaba escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y entonces estos hombres deciden creer en Jesús, ¿no? Dice el pasaje, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero tú dirías, ¿todos? No, no dice todos, dice muchos de los judíos. ¿Qué pasó? ¿Es que no todos creyeron? Efectivamente, parece de locos, pero no todos creyeron. ¿Cómo puede ser posible? Mira el texto siguiente. En el versículo 46 dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creer que después de todos estos milagros y estas señales, y esta señal última, la resurrección de un cadáver de 4 días de muerto, aún así no fueran capaces de creer? Sino que fueron los chismositos, los chismosos del barrio, en lugar de creer en el Mesías, deciden ir a chismearle a los fariseos y a los sacerdotes. ¡Ay, mira! Oye, Jesús está levantando muertos. Ya la gente lo ha visto dar la vista a los ciegos, hacer caminar a paralíticos, curar enfermos. Pero ahora estos chismosos van y dicen, imagínate, ahora está levantando muertos. Impresionante, ¿no? Yo me pregunto si la gente, ¿por qué la gente es incapaz de creer? Hay algo que me llama la atención en todo esto, y es que normalmente decimos que si viéramos un milagro, creeríamos. Mucha gente dice eso. Mucha gente dice que si viéramos un milagro, entonces creeríamos. Pero la experiencia me ha mostrado que no es así. La experiencia me ha mostrado que mucha de esta gente que pide un milagro para creer, recibe un milagro y aún así no cree. Inventa alguna explicación, alguna excusa. ¿Y saben por qué? Porque el que no quiere creer, no va a creer ni aun cuando vea un milagro. Hay una historia que está en la Biblia, si quieren buscarla, Lucas en el capítulo 16, desde el versículo 19. Nos habla de un rico y nos habla de un pobre que vivía a la puerta de ese rico. Lucas 16, versículo 19 en adelante. Voy a leerles el texto. Si no lo tienen a la mano, pongan atención, si no, búsquenlo en sus Biblias. Es en Lucas, capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico, de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, tocayo del difunto, del que había muerto. No es el mismo, es otro Lázaro. Se llaman igual, pero no es el que fue resucitado. Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, el rico muerto le está pidiendo a Abraham que envíe a Lázaro, muerto también, que lo envíe a la casa de su padre, porque tengo 5 hermanos, dice, para que el muerto les testifique, para que el fantasmita le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, el rico le está diciendo a Lázaro, a Abraham, manda a Lázaro que se les aparezca, y cuando se les aparezca ese espíritu de Lázaro, que les testifique y que les diga que hay otro mundo, que hay otra vida, y de esa manera mis hermanos no van a venir a este lugar de tormento. Y Abraham le contesta lo siguiente: miren, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y cuando Jesús utiliza esta frase, a Moisés y a los profetas, se está refiriendo a la Torá, que es la ley del Antiguo Testamento. Entonces, cuando él dice la ley y los profetas, Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento, se está refiriendo a la Escritura. Claro, Jesús recién va a escribir el Nuevo Testamento con sus apóstoles. Cuando Jesús muera, los apóstoles van a escribir el Nuevo Testamento. Hasta ese momento solo tienen el Antiguo Testamento. Y Jesús, en ese instante, todavía no se ha escrito nada del Nuevo Testamento. Pero lo interesante es que Abraham dice: ahí tienen a la Escritura, al Antiguo Testamento, ahí lo tienen. Si no creen al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios, a la Biblia escrita, no van a creer en nada. Dice, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, oigan lo que está escrito en la Biblia. Y entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no hacen caso a la Escritura, si no hacen caso a la palabra de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto es lo interesante. Creemos que una persona, después de haber visto la resurrección de Lázaro, debería creer. Estos hombres no creyeron. Se fueron a donde los fariseos, a chismearles, a quejarse, a contarles que Jesús estaba haciendo más milagros. No eran capaces de creer. Cuando la gente no quiere creer, ni aunque se levante un muerto. ¿Por qué? Hay 3 razones, creo yo. Muchas personas tienen un corazón necio. La Biblia habla de la necedad. Por ejemplo, en el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Interesante que la Biblia diga que el hombre que niega la existencia de Dios es un necio. No dice que es un científico inteligente. No dice que es un científico que ha investigado y que tiene un gran razonamiento. La Biblia le llama necio. Cuando tienes un corazón necio, no quieres creer. En Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces muchas personas tienen un corazón necio y por eso no creen, aunque ocurra un milagro delante de ellos. Otras personas tienen un corazón lleno de maldad
En realidad hay personas malas. Yo he conocido personas que son malas. Yo no entiendo por qué, pero llevan una maldad en el corazón. O sea, quieren hacer daño, difaman a las personas, chismean, hablan mal a tus espaldas. En fin, son, no sé por qué razón, hay gente que es mala. Yo he conocido gente que es mala. La Biblia dice, por ejemplo, lava tu corazón de maldad en la sangre de Jesucristo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Así que hay gente que tiene un corazón necio y por eso no creen. Hay gente que tiene un corazón malvado y por eso no creen. Y hay otros, y esto es interesante, tienen un corazón sometido voluntariamente, intelectualmente, a una ideología cualquiera. O sea, renuncian a pensar y se someten voluntariamente a una ideología. Un ejemplo de esto era Saulo de Tarso, el que llegó a ser el apóstol Pablo. Hay un texto que quiero que leamos juntos. Pablo escribe y dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, se está refiriendo a los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y entonces Pablo perseguía a los cristianos para matarlos. Pablo todavía no se llama Pablo, se llama Saulo de Tarso. Había asumido una ideología, la ideología de los fariseos. Y esa ideología lo tenía cegado, lo tenía completamente cegado, al punto que perseguía, él mismo dice, perseguía a los cristianos hasta la muerte, los entregaba para que fuesen comidos por los leones en el Coliseo romano. Y así como Pablo, hay mucha gente que asume voluntariamente una ideología y renuncia a pensar. Renuncian a pensar. Por ejemplo, la ideología comunista, ¿no? O, por ejemplo, yo he estado en Cuba, ¿no? La ideología socialista de Venezuela, de Cuba. Yo he visto los destrozos que hay en Cuba, la pobreza que hay en Cuba. No me digan que viven bien y que tienen salud y que tienen educación. Tienen la peor educación que hay. Muchos de esos alumnos no saben ni siquiera usar una computadora. Y frente a un mundo con tanta tecnología están atrasadísimos. Muchos de ellos no consiguen ni siquiera medicamentos. Y yo he visto cómo hay gente en el Perú, por ejemplo, socialistas, que son esclavos de su ideología y no pueden pensar. Y cuando tú les preguntas en cuanto a Venezuela, ellos defienden. Esto es cuando la gente se sujeta a una ideología, ¿no? Hoy en día hay tantas teorías de la conspiración también. Que los gobiernos están engañando, que la Tierra es plana, que el coronavirus no existe, o la ideología feminazi, o la ideología de la comunidad gay. Y es interesante porque esta ilustración de cómo estos fariseos tenían una ideología tan fuerte en su alma que les era imposible ver a Jesús delante. Igualito es con estas personas, tú discutes con ellos, no puedes llegar a nada, porque esa ideología ya los cautivó, les cautivó la mente. Y los fariseos y los sacerdotes de aquella época habían doblegado su corazón, su mente, para no ver lo que tenían delante. Tenían a Jesús delante.
y no pudieron verlo. Y así era Pablo. Sin embargo, recordamos la historia, ¿no? Cuando Jesús se le cruzó en el camino a Pablo. En ese tiempo llamado Saulo de Tarso. Jesús se le cruza en el camino a Damasco. Y Saulo tiene un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús le destruye su ideología. Y Saulo de Tarso va a clamar y va a decir, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él perseguía a la iglesia, pero Jesús no le dice, tú estás persiguiendo a mi iglesia. Jesús le dice, tú me estás persiguiendo a mí. Y Saulo de Tarso tiene un encuentro con el Señor y se convierte al Señor. Y esto es lo importante, hermanos. No hay corazón que Dios no pueda doblegar. Solo debemos interceder con mucha persistencia hasta que se rompan las cadenas y la luz del Evangelio brote en esos corazones. Puede ser que tengamos delante a una persona con el corazón necio. Puede ser que tengamos delante una persona con un corazón malvado. O podemos tener delante a una persona que ha entregado su corazón a una ideología y dejó de pensar, porque ahora la ideología piensa por él. No importa. Cualquiera sean estos casos, nunca te olvides lo que pasó con Saulo de Tarso, que llega a ser el apóstol Pablo. El encuentro de Saulo con Jesús lo convirtió en Pablo. Y por eso nosotros debemos estar intercediendo por esos corazones necios, por esos corazones malvados, porque esta es la voluntad de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4 nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muchas veces no sabemos por qué razón estas personas han llegado a tener un corazón tan necio, ¿verdad? No sabemos. No sabemos por qué razón algunas personas tienen el corazón tan malvado. No lo sabemos. Entonces nosotros que debemos comenzar a interceder por ellos. Porque recuerda esta frase. No hay corazón que Dios no pueda doblegar. No hay corazón que Dios no pueda doblegar. Naturalmente siempre la decisión está en ellos. Ellos van a tener que tomar la decisión. Si siguen a Jesús o no, ya sé. Pero nosotros debemos interceder. Porque nosotros muchas veces cuando encontramos a personas con el corazón necio, con el corazón malvado, o con el corazón entregado a una ideología cualquiera, nosotros no tenemos el poder de convencerlos, ni de sacarlos de su error. El único que tiene el poder de convencerlos es el Señor Jesucristo. Alguna vez alguien me llamó y me dijo, ven, habla para que hables con mi sobrino, con mi tía, con mi mamá, para que les expliques y los convenzas. Yo le dije, yo no convenzo a nadie. Todo eso está en las manos del Espíritu Santo. A nosotros nos toca interceder, pero hay que interceder con persistencia. Hay que interceder permanentemente. Hay que interceder todos los días. Hay que luchar en oración por aquellas personas que nosotros sabemos necesitan de Cristo, pero sus corazones les impiden ver la verdad. ¿De acuerdo? Así que lista de oración, lista de intercesión, y escríbelo en un papel para que todos los días te acuerdes de esas personas y ores por esas personas para que vengan al Señor. Continuamos. Vamos a leer Juan capítulo 11, versículo 47 y 48. Dice, entonces los principales sacerdotes
Y los fariseos, reunidos en el concilio, dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Qué pasaje interesante. Lo primero que hacen los sacerdotes es reconocer que Jesús hace señales. Miren la primera frase. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es interesante, reconocen que hace señales, pero estos que son los defensores de la fe, porque estamos hablando de los sacerdotes y de los fariseos que se jactaban de defender la fe, eran incapaces de creer, no podían creer. Y esta es la necedad del alma, pues, lo que estábamos hablando hace un momentito, ¿no? Es decir, cuando quieres respaldar a algo o a alguien y tus ojos se cierran a la verdad y eres capaz de defender lo indefendible. Les voy a ilustrar una historia que la he contado ya algunas veces. Hace un tiempo atrás yo entré a una página cristiana que es un chat de discusión que se llama Eclesia. Es un chat en el internet. Y entonces se abren grupos de discusión sobre diferentes temas, ¿no? En esos chats de discusión de repente apareció un personaje llamado el pastor cibernético. Y entonces comenzaba la conversación o la discusión, comenzamos a hablar sobre el desorden que se da en algunas iglesias. Algunas iglesias la gente tiembla, cae al piso, se revuelcan, ríen como locos, hacen ruidos de animales, en fin. Entonces yo no participo de ese tipo de iglesias o reuniones, no me gustan, ¿no? No creo que esa es una forma de alabar a Dios, honestamente. Y entonces empezó la discusión. Y cuando yo de repente en un momento digo: momento, la Biblia es clara, hágase todo decentemente y con orden. Entonces este pastor cibernético me responde y me dice: ¿y cómo sabes tú que ese no es el orden de Dios? Y eso me sacó de casillas. Porque lo que este pastor estaba haciendo era torcer la enseñanza bíblica. Torcer la enseñanza bíblica para acomodarla a sus gustos. Porque si la palabra de Dios utiliza el término orden, no es para demostrar el desorden, pues. Si la palabra de Dios dice orden, es orden. Y cuando él agarra y dice: y si ese es el orden de Dios, o sea, el desorden es el orden de Dios, ¿qué está haciendo? Esa es una herejía. Están torciendo la Biblia, utilizando términos bíblicos para cambiarles el concepto, para moldarlos a su herejía. Y esto es lo que pasa cuando la gente es necia. O sea, ves la verdad, pero no puedes razonar. No te entra en tu cerebro. ¿Por qué? Porque ataca tu comportamiento. Entonces los fariseos se vieron atacados y en lugar de creer en el Señor, lo que hicieron fue planear su muerte. Ahora, hay una frase que dicen acá. Dice el versículo 48, dice: si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Y a qué se refiere? En verdad, había la posibilidad de que muchísima gente creyera en el Señor Jesucristo, por sus milagros, por sus enseñanzas, ¿no? Y si esto no era suficiente, esto podía llevar a una rebelión, ¿no es cierto? Es decir, si la mayoría de personas comenzaban a creer en Jesucristo y no en lo que enseñaban los sacerdotes y los fariseos,
entonces podía considerarse que había un tipo de sublevación, algún tipo de rebelión, ¿no? ¿Por qué? Porque había un pacto entre los romanos y el Sanedrín. ¿Qué cosa es el Sanedrín? El Sanedrín era lo que juntaba a la crema de los judíos, sacerdotes, fariseos, ancianos del pueblo judío. Entonces este Sanedrín, ¿no?, en cierta manera era como la autoridad dentro del pueblo judío. Y había un convenio, ¿sí? Había un convenio entre los romanos y el Sanedrín, diciendo, mira, nosotros le vamos a dar a ustedes ciertos privilegios, vamos a darles ciertos beneficios, ¿no?, y ustedes se encargan de controlar al pueblo para que no se rebelen, para que no se subleven. Entonces, había un convenio, ¿no?, entre los romanos y el Sanedrín, el sumo sacerdote, los fariseos y toda esa gente. Entonces yo les voy a dar a ustedes privilegios, les voy a dar a ustedes libertad, ¿no? Pero ustedes controlan al pueblo, ¿de acuerdo? No quiero ninguna sublevación, no quiero ninguna rebelión, no quiero manifestaciones en la calle quejándose. Ustedes se van a encargar de mantener al pueblo dócil y calladito. Pero Jesús les estaba moviendo el piso. Jesús les estaba moviendo el piso. En el momento que les estaba moviendo el piso, ellos dicen, si mucha gente cree en él, entonces se van a poder rebelar. Si Jesús comienza a decirles a ellos, vamos a levantarnos en armas, o háganme rey, que ya la gente había querido hacerlo rey, entonces esto podría ser un problema. Y entonces por eso es que ellos dicen, vendrán los romanos y nos van a decir, pero qué cosa, yo les di a ustedes la posibilidad de tener privilegios, de tener favores, pero tenían que controlar al pueblo. Si ustedes no pueden controlar al pueblo, entonces los romanos vamos a tomar posesión del templo y de todas las cosas del pueblo judío. Entonces ellos estaban temiendo que Jesús se levantara en una rebelión. Y entonces, como tanta gente estaba creyendo en él, les preocupaba que políticamente tuvieran este problema. Por eso es que ellos van a buscar a Pilatos, ¿no? Y recuerdan ustedes cómo lo chantajean a Pilatos. Lo chantajean diciendo, este hombre se rebela contra el pueblo. Pilatos dice, yo no encuentro en este hombre nada malo. Pero los sacerdotes lo chantajean a Pilatos y le dicen, no, este hombre está rebelándose contra el pueblo, así que cuidadito, porque tenemos un problema acá, si se rebela él, se puede rebelar la nación hebrea. Entonces Pilatos cede ante los sacerdotes y les dice, bueno, pues mátenlo si ustedes quieren. Esa es la situación. Entonces aparece en escena un personaje llamado Caifás. Vamos a Juan, capítulo 11, versículo 49 y 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Algunos historiadores indican que Caifás era un hombre muy prepotente, muy pedante, y de ahí que empieza diciendo, vosotros no sabéis nada, o en otras palabras, ustedes son una sarta de ignorantes. Pero que le había tocado ser sumo sacerdote aquel año, y recuerden que en esta época ya el sumo sacerdocio había dejado de ser un ministerio espiritual heredado de las familias, de los sacerdotes, porque el que era sacerdote, sus hijos eran sacerdotes, ¿no? Para este tiempo, el sumo sacerdote ya ocupaba posiciones políticas. El sumo sacerdote ya no era impuesto por el pueblo hebreo, era impuesto por las autoridades romanas, y colocaban en estos puestos a la gente que le convenía a ellos. Entonces, este sumo sacerdote Caifás no es ningún líder espiritual,
Es un líder político puesto a dedo por los gobernantes romanos de aquella época. Y naturalmente no tiene el menor reparo, ¿no?, en indicar que para el pueblo mejor es matar a una persona, aunque sea inocente, porque a ellos les conviene. Esto es interesante, porque el sumo sacerdote, que debería guiar al pueblo espiritualmente, les está diciendo: vamos a quebrantar el sexto mandamiento, no matarás. ¿Y por qué lo hace? Porque, dice el texto, dicen, nos conviene. Y a mí me impresiona esa frase. Me impresiona. Tienes la palabra de Dios para obedecerla y rompes la palabra de Dios sin temor alguno, sin sentir ningún tipo de carga en el corazón, porque te conviene. Y eso se llama la obediencia selectiva o la obediencia por conveniencia. Es decir, no me importa guardar la palabra de Dios, sino que voy a guardar solo lo que me conviene. Y si no me conviene, lo quiebro, lo quebranto. No hay problema. Es impresionante, impresionante. Es decir, romper la palabra de Dios tan clara, uno de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no me conviene. Ese es el tipo de fe que estamos viviendo muchas veces hoy en día en las iglesias. La gente no obedece a la palabra, sino lo que le conviene. Es interesante, yo he escuchado gente que dice: yo voy a la iglesia que está acá, ¿no? Está más cerca de mi casa. Le digo: pero ¿hay enseñanza bíblica? ¿Hay palabra de Dios? No, pero la otra está muy lejos. Entonces prefieren ir a una iglesia que no enseña bien la palabra de Dios porque les conviene. Obedecer la palabra de Dios está regulado por tu conveniencia. Yo he visto personas cristianas que asisten a la iglesia y que de repente tienen miedo de quedarse solteros o se han divorciado y no quieren quedarse solos, y entonces aparece una posibilidad con alguien que no es creyente, y como les conviene, entonces comienzan a fornicar y rompen la enseñanza bíblica. Y este sacerdote Caifás está hablando de esto. Vamos a romper la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos conviene, pues. Nos conviene, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que dice esto? Caifás. ¿Y saben ustedes ante quién van a llevar a Jesús cuando lo apresen? Ante este personaje. O sea que ni siquiera lo han apresado, pero ya está condenado. A mí me llama la atención esto, porque hay que reflexionar, ¿no? Hay nombres en la historia que van a ser recordados para siempre. Para siempre, ¿no? Algunos van a ser recordados con alegría. Todos tenemos personas que recordamos con alegría. Pero algunos van a ser recordados con vergüenza y con lástima. Judas, por ejemplo, ¿no? Judas va a ser recordado toda la vida. Judas será recordado a través de la historia, y escuchen, va a ser recordado a través de la eternidad. Si algún día estamos ante la presencia de Dios, probablemente por curiosidad vamos a decirle: Señor, ¿y ese quién es? ¿Ah? Y alguien en el cielo nos dirá: ese es Judas, el que traicionó al Señor. ¡Wow! Y le vamos a conocer la cara. Y su vergüenza lo va a acompañar por la eternidad. Y si a Judas lo vamos a recordar porque traicionó al Señor, a Caifás lo vamos a recordar por ser el autor intelectual del asesinato del Mesías Redentor. ¡Wow! Caifás, el autor intelectual del asesinato del Mesías Redentor. Es cierto también que la muerte redentora de Cristo fue una obra importante en la humanidad y tenía que darse de todas maneras. Pero en medio de todo eso,
Hubo gente que pudo haber dicho no. Es decir, por ejemplo, el soldado que le golpeó el rostro, que le desfiguró el rostro a Jesús con golpes y puñetazos. El soldado pudo haber dicho no, no, yo no lo golpeo, golpéalo tú. De repente uno por ahí habrá dicho, ¿no? O yo no lo voy a golpear, yo no voy a participar de esta injusticia. Y está bien, porque eso se llama integridad. Pero hubieron otros que no les importó. Y entonces, cuando estemos en el cielo, vamos a ver no solamente al sumo sacerdote Caifás, sino a su suegro, Anás, que también participó de esta conspiración para matar a Jesús. El soldado que le clavó la corona de espinas. ¿Te imaginas cuando estemos en el cielo? Ese, te van a señalar, ¿no? Ese que está yendo por allá. Ese fue el que le clavó la corona de espinas. Ese que está en la parte derecha del infierno. Ese fue el que le clavó la corona de espinas. Estos de acá, estos de aquí fueron los que lo latigaron y le desgarraron el cuerpo. Mira, ahí va el que se quedó con la túnica de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús tuvo sed? Y vino ese soldado y en lugar de darle agua le dio vinagre. ¿Has tomado vinagre alguna vez? Jesús muerto de sed y ese soldado le dio vinagre en lugar de agua. Pues ese que están dando allá, ese que está en el infierno derecho, al sur, ese fue el que le dio el vinagre al Señor. ¿Qué habrá pasado con esta gente, no? Yo me imagino cuando murieron y abrieron sus ojos en el infierno y ven hacia el cielo y ven a Jesús sentado a la derecha del Padre en el trono celestial. ¿Qué habrá pasado con esta gente? ¿Qué habrá dicho el soldado que lo golpeó? El soldado que lo desgarró con látigos. ¡Qué fuerte! Y así serán. Y van a llevar su vergüenza por toda la eternidad. Y cuando estemos en la presencia de Dios dirán, ahí está. Señalado está para siempre. Ese es Caifás, el autor intelectual del homicidio de un inocente llamado Jesús, el Redentor de la humanidad. Y yo te pregunto, ¿y tú cómo vas a ser señalado? Cuando estemos en el reino de Dios, ¿qué dirán de ti? Piénsalo. ¿Qué dirán de ti? Ahí estaba, mira, ahí está Juan, Pepe, Augusto, María, Lucy, Rocío. ¿Qué dirán de ti? Dirán, ahí está, esa mujer era una mujer de Dios. Esa mujer se consagró para servir al Señor. Esa mujer dio su vida por el Señor Jesucristo. Ese pastor se sacrificó por la iglesia. O dirán, mira, allá va otro traidor. Uno que abandonó la iglesia cuando la iglesia lo necesitaba. Uno que jamás hizo nada. Uno que jamás aportó nada. Él solamente venía para escuchar la prédica y se iba. ¿Qué dirán de ti? ¿Qué dirán de mí cuando estemos en la presencia de Dios? Sigamos avanzando. Juan capítulo 11, versículos 51 y 52. Entonces dice, esto no lo dijo por sí mismo, está hablando de Caifás, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esto es interesante, porque lo que está diciendo el apóstol es que no lo dijo por sí mismo. ¿Qué cosa no dijo por sí mismo? Que tenía que morir, que Jesús tenía que morir. Eso. Cuando Caifás dice, es mejor que un hombre muera por una nación, en lugar de que la nación se sacrifique, mejor lo matamos de una vez.
Y es interesante porque lo que está diciendo Juan es que eso Caifás no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, como tenía una posición religiosa que le había tocado, entonces profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Caifás, el autor intelectual de la conspiración para matar al Mesías, está siendo utilizado por Dios para traer una profecía. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque nosotros somos creación de Dios. Dios es soberano y Él tiene el derecho y la autoridad y el poder de hacer con nosotros lo que Él quiera. Y a veces nosotros nos creemos muy dueños de nuestras vidas, nos creemos muy dueños de nosotros mismos, y Dios puede hacer con nosotros lo que querramos. Y en este caso me hace recordar al profeta Balaam, ¿no? El profeta Balaam, viene un rey y se da cuenta este rey que quiere pelear contra Israel, y se da cuenta que no puede vencer. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene la bendición de Dios. Entonces este rey se le ocurre y dice: voy a ir al profeta Balaam, que es un profeta hebreo, judío, parte del pueblo de Israel, y le dicen: le voy a ofrecer dinero a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam al ver el dinero, el oro, todo lo que le ofrecían, ¿no? Entonces el hombre pierde la razón. Y entonces va y consulta a Dios: Señor, ¿debo ir? Y Dios le dice: no, no vayas. Entonces le ofrecen más. Entonces Balaam va donde Dios y le dice: Dios, ¿debo ir? Y Dios le dice: no, te he dicho que no. Le ofrecen más. Entonces Balaam vuelve donde Dios y le dice: pero Dios, ¿debo ir? Y entonces, ¿qué dirías tú? Es como el niño terco. Entonces Dios le dice: anda pues, anda. A ver, anda pues. ¿Pero qué crees? ¿Que Dios va a dejar que maldigan a su pueblo? Claro que no. Y entonces camino va Balaam sobre un burro, ¿no? Una asna. Y entonces dice que se encuentra con un ángel en el camino. La burra se da cuenta y se pega contra las piedras y le hace daño a la pierna de Balaam. Y cuando Balaam se baja para pegarle a la burra le habla y le hace ver su error. Ahora, si Dios puede hacer hablar a una burra, también puede profetizar a través de Caifás. Y también puede utilizar a gente que nosotros conocemos que son más burros, y Dios los puede usar, porque Dios es soberano, dueño de su creación. Juan 11, versículos 53 y 54. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. ¿Qué es lo que pasa con Jesús? ¿Tiene miedo? No, claro que no tiene miedo. Sabe que ya ha sido condenado, ¿no es cierto? Y sabe que lo están buscando para matarlo. Pero Jesús se toma su tiempo, como siempre, porque Él tiene que morir en la Pascua. ¿Por qué en la Pascua? Porque en la Pascua se sacrifica al Cordero. Y Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tenía que morir en Pascua. Así que Jesús se aleja a esta ciudad llamada Efraín, y ahí espera que lleguen el día de la Pascua. Y por eso el versículo siguiente dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos
habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Qué interesante es el final de este capítulo 11. Nos muestra la necedad humana a su máxima expresión. El capítulo 12, que vamos a estudiar la próxima semana, ya nos habla de los preparativos previos a su muerte. Luego viene el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Son 5 capítulos que el apóstol Juan dedica a la última cena. Todo lo que ocurre en esos 5 capítulos son la última cena del Señor. Ese miércoles en la noche que tuvieron la última cena. Y terminando el capítulo 17, empezando el 18, aparece Judas con los soldados para llevarlo a Jesús preso. Y capítulo 18, 19, 20, 21, ya nos está hablando de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así que ahora hemos terminado ya todo lo que son las señales y ahora viene el capítulo 12, que es la preparación ya antes de la Pascua. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Que Dios les guarde y les bendiga. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque nos edificas y nos guías. Permite que esta enseñanza llegue a los oídos que deben escucharlo. Llévate tú toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde.